Buenos días. En esta clase de geometría analítica vamos a deducir una fórmula, una expresión matemática que nos permita calcular el ángulo formado por dos rectas en el espacio. Aquí una pequeña aclaración. Hay que imaginarse esto, si no tengo cómo explicarlo de otra manera, así que hay que apelar a la imaginación. Supongan que hay dos rectas en el espacio. Si esas dos rectas se cortan en un punto, bueno, el ángulo que vamos a calcular es el ángulo formado por esas dos rectas, ¿no? Pero si no se cortan, ¿sí? Si pasa una por un lado y otra por otro, entonces lo que se hace es trasladar ambas rectas, ¿sí? Trasladarlas sin modificar la dirección, sin modificar los números directores. Acuérdense que los números directores son aquellos que determinan la dirección de una recta en el espacio. Vamos a trasladar las rectas ambas hasta que toquen el origen y ahí se van a transformar, o vamos a usar, serían como rectas auxiliares, las que trasladamos. Si las rectas son L1 y L2, bueno, las auxiliares van a ser L1' y L2'. Y ahí se van a tocar en el origen y ese es el ángulo que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, vamos a suponer que las rectas primero no tenían puntos en contacto, las trasladamos, ahora usamos las rectas L1' y L2'. ¿Ven? Y el ángulo ese es el ángulo que vamos a trasladar a deducir. Vamos a tomar dos puntos, ¿sí? Un punto sobre L1' y un punto sobre L2', de esta manera. Y los puntos van a tener coordenadas x1 y 1z1, x2 y 2z2 para cada uno de los puntos. Aquí le vamos a agregar algunos elementos más. Vamos a la distancia entre el origen y el punto 1 se va a llamar d sub 1. La distancia entre el origen y el punto 2 se va a llamar d sub 2. Y la distancia entre los puntos se va a llamar d. Aquí hay que acordarse cuál es la expresión para calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entonces, la recta L1 está determinada por sus cosenos directores, ¿sí? El coseno recuerden que la fórmula, la expresión matemática para calcular los cosenos directores es, se toman dos puntos, en este caso vamos a tomar para la recta L1 el punto 1 y el origen, ¿sí? Estos dos puntos, y con esos dos puntos, haciendo la diferencia de las coordenadas en el eje correspondiente, si es alfa, beta o gamma, eje X, eje Y, eje Z, la diferencia de las coordenadas dividida la distancia entre los puntos. De esta manera, el coseno de alfa 1 va a quedar x1 sobre d1. ¿Bien? El coseno de beta 1 va a quedar i1 sobre d1. ¿Bien? Esto es como si nosotros hiciéramos x1 menos 0 y sub 1 menos 0, ¿está bien? Porque estamos considerando la distancia entre el punto P1, o sea, las coordenadas del punto P1 y las distancias del origen, ¿sí? Ambos contenidos en la recta L1'. Y el coseno de gamma 1 va a ser z1 sobre d1. Para L2 vamos a tener lo mismo, nada más que vamos a considerar los puntos P sub 2 y el origen. Entonces nos va a quedar el coseno de alfa 2, esto es alfa 2, no sé si se ve bien, alfa 2, va a ser x2 sobre d sub 2, y sub 2 sobre d sub 2, z2 sobre d sub 2. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que aquí nos quedó marcado, ¿sí? Con D1, D2 y D, la distancia entre los dos puntos, nos quedó un triángulo. ¿Sí? Y lo vamos a considerar en principio un triángulo oblicuángulo, no tiene por qué ser un triángulo rectángulo. Así que el caso general sería que sea un triángulo oblicuángulo. Y para el triángulo oblicuángulo, ¿sí? Aquella expresión matemática que nos relaciona las medidas de los lados del triángulo oblicuángulo con el ángulo formado por dos de ellos, se llama teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Un lado al cuadrado, por ejemplo el A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el coseno del ángulo formado por esos otros dos lados. Si esto lo llevamos a este triángulo, nosotros podemos considerar que b cuadrado sería este, ¿sí? Este lado al cuadrado, el cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Acá vamos a tener d1 cuadrado más
de 2 al cuadrado menos, ¿sí?, el doble producto del producto de ambos lados de 1 de 2 por el coseno del ángulo que forman esos lados, que es justamente el ángulo que nosotros queremos calcular. Entonces, pero no vamos a terminar en esta clase toda la deducción, ¿sí? Vamos a explicar cómo queda, y esto es un trabajo que van a hacer los alumnos, pero sí vamos a aportar algunos elementos para que puedan avanzar. Esta expresión es la expresión del teorema del coseno aplicado al triángulo oblicuángulo que quedó formado con los elementos que agregamos a nuestro planteo. Pero ¿qué tenemos que saber acá? ¿Qué es D1? ¿Sí? D1 es la distancia entre P1 y el origen, ¿sí? Y por la fórmula de distancia entre dos puntos nos va a quedar, aquí nos quedaría x1 menos 0 al cuadrado más, ¿sí?, el 0 no tiene mucho sentido ponerlo, así que esto va a quedar como x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. ¿Bien? De la misma manera, d sub 2 es la distancia entre el punto 2 y el origen. Por la expresión de distancia entre dos puntos nos va a quedar x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más z2 al cuadrado. ¿Qué es d? D es la distancia entre p sub 1 y p sub 2. Por la fórmula, la expresión de cálculo de distancia, nos va a quedar x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Entonces, fíjense, ¿cómo sigue esto? De aquí tendríamos que despejar coseno de θ, porque es el ángulo que queremos calcular. ¿Bien? ¿Ya? Esto pasaría para allá, ¿bien?, sumando. ¿Bien? Perdón, estos dos pasarían para este lado y ¿bien?, pasaría dividiendo. Esos elementos despejados después habría que reemplazarlos con estas expresiones y después hacer un poco de álgebra, ¿sí?, tratamiento algebraico, y sumados a estas expresiones tendríamos que llegar a esto. ¿Bien? ¿Qué es esta expresión? Dice que el coseno del ángulo formado por dos rectas en el espacio, el ángulo de θ, el coseno de θ, es igual a la suma de los productos de los respectivos cosenos directores. Bueno, ese trabajo les dejo. Hasta luego.